El estudio de Isis sin velo, una obra que tanto le oculta el sistema porque dice la verdad sobre todas las cosas, porque este sistema totalmente depravado. Dan premios nobles a todas las bestias judías tonteras, no sé qué cuánto, que Vargas Llosa, García Márquez, y todas esas que se me han olvidado. El juez de la solución, estudio de Isis sin velo, tomo 2, capítulo 2, página 70 y algo, conoceremos las grandes maravillas de Oriente. Estamos en capítulo 3, página 71. Continúa diciendo Salverte, las dudas sobre este tema fueron disipadas para siempre en el momento de la expedición de los franceses en Egipto con Napoleón. Y la siguiente relación está atestiguada por miles de testigos oculares. Claro que sí. Esto decía Salverte. Se llamaba Eusebio, nació en 1776 en Francia, era un escritor. Es conocido por sus tratados eruditos sobre hechos ocultos que trata con una perspectiva cercana al positivismo de Comte, las mentiras de Comte. Ese Salverte estudió las ciencias ocultas. Dice, las dudas sobre este tema, sobre el encantamiento de las serpientes, que con la flauta los manejaban y nos hipnotizaban hasta el día de los faquires. Las dudas sobre este tema de los encantadores de serpientes fueron disipadas para siempre en el momento de la expedición de los franceses a Egipto, que le organizó el gran Napoleón. Esa expedición, los franceses con muchos soldados derrotaron a los mamelucos en la gran batalla de las pirámides y llevó también una constelación, una hueste de científicos, historiadores, físicos para ver los grandes descubrimientos que estaban en esa tierra. Napoleón y Egipto. Pensaba que era Alejandro Magno y estaba siguiendo los pasos del grande aquel, que conquistó hasta la Macedonia, Oriente, Persa, pero después regresó a Francia, siguió su propio camino con Josefina. Así que todas las dudas de los encantadores de serpientes se disiparon desde el momento que se hubo la gran expedición de los franceses a Egipto, tierra de pirámides. Y la siguiente relación está atestiguada por miles de testigos oculares, la siguiente relación que ella nos va a relatar. Hablamos sobre los Cili, los Marcios, que tenían el don hereditario, que no sufrían el veneno de las mordeduras de las serpientes, las mordían y no morían por el veneno. Tenían ese don, tenían ese regalo, los Cili de Egipto, los Bruce. Así que los Cilis, los Marcios de Italia, los Cilis que pretendían, como Bruce había relatado, poseer esta facultad. Iban de casa en casa para destruir serpientes de todo tipo. Un instinto maravilloso los atrajo al principio hacia el lugar donde estaban escondidas las serpientes. Furiosos, aullando y echando espuma, los Cilis agarraron a las serpientes y les desgarraron con sus uñas y con sus dientes. Increíble. Así que estos Cilis, lo vimos en la última sesión, era una tribu bereber, nativa que habitaba en la antigua Libia de Gaddafi. Era una antigua tribu antes de los árabes, eran los bereberes, estaban ahí. Estos eran los Cilis que tenían el don de que el veneno no les hacía absolutamente nada, ni el escorpión ni la serpiente, igual que los Marcios de Italia. Como Bruce había relatado, este Bruce se llamaba James Kinnar, nació en 1730 en Edimburgo, Escocia. Era un naturalista, explorador, geógrafo. Buscó durante 12 años las fuentes del Nilo Azul, donde comienza ese río tan bello, el Nilo Azul. Así que Bruce hace esos relatos de estos Cilis, los encantadores, que poseían la facultad que ser inmunes al veneno de la serpiente, concedidas por un maestro o por un ser espiritual. Los Cilis iban de casa en casa para destruir serpientes de todo tipo. Un instinto maravilloso los atrajo al principio hacia el lugar donde estaban escondidas las serpientes. Luego estaban furiosos ellos, aullando y echando espuma. Agarraron a la serpiente y la desgarraron con sus uñas y con sus dientes. ¡Qué barbaridad! Dice Salverte, es un escéptico empedernido del mismo. Pongamos a la cuenta de la charlatanería que ellos aullaban y estaban en furia y aullando. Aún así, el instinto que advirtió a los Cilis de la presencia de las serpientes tiene en sí algo más real. Como ellos descubrían a las serpientes escondidas, dicen que fuera por el olfato, las olían. Pongamos a la cuenta la charlatanería, el aullido y la furia de los Cilis, aún así, este instinto que advirtió a los Cilis de la presencia de las serpientes tenía en sí algo más de real. En las Antillas, dice que los africanos, los negros, descubren por su olor una serpiente que no ven. Increíble. En las Antillas, esto
perciben una serpiente por su olor que no ven. Esa es la relación que tal vez tenían los chiles. Es la comparación con esto de las Antillas caribeñas, estos haitianos. Describen por su olor una serpiente que no ven. Esto lo dice Thibaut en Chambalón, Viaje a la Martinica. Este Thibaut era Jean Bautista, nació en 1723 en Martinica, una isla del Caribeña Sur. Era un botánico francés, intendente de la Guyana. Y Martinica, una pequeña isla cerca de Venezuela, las Antillas Menores, pertenece a Francia. Esto lo dice Thibaut de Chambal en ese viaje de Martinica. En Egipto, el mismo tacto poseído antiguamente sigue siendo disfrutado por hombres educados en él desde la infancia y nacidos con un supuesto don hereditario para cazar serpientes y descubrirlas incluso a una distancia demasiado grande para que los efluvios, las emanaciones sean perceptibles a los órganos embotados, atontados de un europeo. Así que no solamente estos beriberi, estos de las Antillas o aquellos, también en Egipto tenían el mismo tacto. Tocaban un animal y lo amansaban con solo tocarlo, ese magnetismo animal, como decía el barón de Dupoté. En Egipto el mismo tacto poseído antiguamente sigue siendo disfrutado por hombres educados en él desde la infancia, desde son niños, los educan en ese don especial y nacidos como con un supuesto don hereditario para cazar serpientes. Hacían la prueba, si los hijos le mordían una serpiente y morían, es que eran ilegítimos, eran ilegales, no, eran del padre. Se pasaba de padre a hijo este don y así descubrían las mujeres infieles. Nacidos con un supuesto don hereditario para cazar serpientes y descubrirlas incluso a una distancia demasiado grande para que los efluvios sean perceptivos, esas emanaciones que lanzan las serpientes, que son emisión de partículas sutilísimas de estos animales o de cualquiera. Así que estos en Egipto tenían el don y descubrirlas a las serpientes incluso a una distancia demasiado grande para que los efluvios sean perceptibles a los órganos embotados de un europeo, los órganos que están en ausencia temporal de reacción, ya sea porque el europeo tome alcohol o cigarros o otras cosas, se va destruyendo su propio organismo y los órganos no son capaces de ser más finos, tener una función mucho más específica. El hecho principal, por encima de todos los demás, de que la facultad de dejar impotente a los animales peligrosos con solo tocarlos sigue estando bien comprobado, y tal vez nunca comprendamos mejor la naturaleza de este secreto, celebrado en la antigüedad y preservado hasta nuestros días por los hombres más ignorantes. Así dice Salverte en su filosofía de la magia, la sabiduría de la magia de la gran obra. Qué tremendo don, este hecho principal por encima de todos los demás. De que la facultad que tenían de dejar impotentes a estos animales salvajes con solo tocarlos. Le pasaban lo que es el magnetismo, los hipnotizaban, los mesmerizaban a estos animales, los volvían mansos corderos. Sigue esto estando bien comprobado cómo domestican a los animales salvajes. Y tal vez nunca comprendamos mejor la naturaleza de este secreto, dice él, tal vez nunca comprendamos mejor la naturaleza de este secreto, celebrado mucho en la antigüedad y preservado hasta nuestros días por los hombres más ignorantes, que no tienen el intelectualismo europeo, pero tienen la pureza de Oriente que es necesario para tener estos dones, estos sidis, estos regalos. Y es preservado este toque que domestica a las fieras con solo tocarlos, preservado hasta nuestros días por los hombres más ignorantes, dice Salverte en su obra Filosofía de la Magia. La música encanta, es una delicia para todas las personas. Un silbido bajo, un canto melodioso o el sonido de una flauta atraen invariablemente a los reptiles a los países donde se encuentran. ¿Qué pasa con estos reptiles? Dice una gran verdad, como decía Pitágoras, la música de las esferas. La música encanta, qué bellos son los sonidos armónicos. Es una delicia para todas las personas la música, ya sea un silbido bajo o un canto melodioso o el sonido de una flauta. Atraen invariablemente a los reptiles, esa es una ley. La música bella y la flauta atrae invariablemente a los reptiles en los países donde se encuentran y los hacen bailar. Qué ley más increíble del sonido. Hemos sido testigos y verificado el hecho repetidamente, claro que Helena lo dice, en el Alto Egipto. Cada vez que nuestra caravana se detenía, un joven viajero que creía que sobresalía en la flauta divertía a la compañía tocando. Este joven viajero estaba en una caravana helena, en esos viajes iniciáticos que hizo,
En Egipto el Alto había un flautista que deleitaba a todos tocando su flauta. Los divertía a la compañía tocando. Los camelleros y otros árabes invariablemente lo detenían. Los cocheros de los camellos y los árabes invariablemente lo detenían que no tocara, habiéndose molestado varias veces ellos por la inesperada aparición de varias familias de las tribus de los reptiles. Aparecían estas familias de los reptiles, que generalmente eluden o rehuyen el encuentro con los hombres. Él tocaba, entonces de repente se acercaban las serpientes o otros reptiles y se enojaban mucho los camelleros o los árabes con este flautista. Porque aparecían varias familias de la tribu de los reptiles, él las hipnotizaba, como hacen los faquires en la India. Estos reptiles generalmente eluden y rehuyen el encuentro con los hombres. Lo temen, no tienen miedo, solamente cuando están invadiendo su espacio o sus crías de que ellas atacan al hombre. Finalmente, nuestra caravana se encontró con un grupo, entre los cuales se encontraban encantadores de serpientes profesionales. Y luego se invitó al virtuoso flautista, a modo de experimento, a mostrar su habilidad. Apenas había comenzado, se escuchó un ligero susurro, crujido, y el músico se horrorizó al ver aparecer de repente una gran serpiente larga en peligrosa proximidad a sus piernas. Entonces aquí ya encontraron, empieza el duelo entre los encantadores de serpientes, que era el subtema que dijimos anteriormente. Entonces, entre los que se encontraban encantadores de serpientes profesionales, la caravana de Helena se encontró con estos. Y luego se invitó a este virtuoso flautista de la caravana de Helena a modo de experimento para que demostrara sus habilidades. Apenas había comenzado a tocar la flauta, se escuchó un ligero susurro, un crujido, y el músico se horrorizó al ver aparecer de repente una gran serpiente en peligrosa proximidad a sus piernas. La serpiente, con la cabeza levantada y los ojos fijos en él, se arrastró lenta e inconscientemente, ondulando suavemente su cuerpo y siguiendo todos sus movimientos. ¡Qué escena más dantesca! La serpiente erguida, cabeza levantada y los ojos hipnotizadores fijos en él, se arrastró lenta e inconscientemente, ondulando suavemente su cuerpo y siguiendo todos sus movimientos. Entonces apareció a lo lejos otra serpiente, luego una tercera, una cuarta, a las que rápidamente siguieron muchas otras más. ¿Qué es esto? Hasta que nos encontramos en una compañía bastante selecta, dice Elena sarcásticamente, llena de serpientes. Era la compañía bastante selecta en este caso. Y luego se invitó al virtuoso y siguió estos movimientos. Entonces apareció a lo lejos otra serpiente, luego una segunda, una tercera y una cuarta, a que rápidamente siguieron otras, hasta que nos encontramos en una compañía bastante selecta. Varios de los viajeros se dirigieron rápidamente a los lomos de los camellos, mientras que otros buscaban refugio en la tienda de un cantinero, al ver esos invitados tan selectos, ¿no? Pero fue una alarma vana. Huyeron todos los otros veces serpientes al camello, se subieron al lomo, o a la tienda de un cantinero que estaba por ahí. Pero fue una alarma vana, una vana alarma. Los encantadores profesionales, que eran 13 en total, comenzaron sus cánticos y encantamientos y conjuros, y atrayendo a los reptiles. Muy pronto quedaron cubiertos de ellos de pie a cabeza, se les subieron las serpientes a sus miembros de pie a cabeza. Tan pronto como las serpientes se acercaron a los hombres, estas mostraron signos de letargo y pronto quedaron sumidas en una profunda catalepsia. Tenía esta serpiente. Tenían los ojos medio cerrados y vidriosos y la cabeza caída. Así estaban, hipnotizadas. Estaba el virtuoso, el encantador de Helena, de la caravana, que les atraía. Cuando ya estaban todos estos invitados, salieron los otros profesionales encantadores de serpientes y comenzaron a hacer sus cánticos, sus encantamientos y conjuros, y atrayeron a los reptiles. Muy pronto quedaron cubiertos de ellos de pies a cabeza. Tan pronto como las serpientes se acercaron a los hombres, estas mostraron signos de letargo. Cuando las serpientes se acercaron, signos de letargo, y pronto quedaron sumidas en una profunda catalepsia.
Tenían los ojos medio cerrados y vidriosos y la cabeza caída. Solo quedaba una serpiente recalcitrante, una serpiente de tipo negra, grande y lustrosa, con la piel manchada. Era esta serpiente grande y lustrosa y con la piel manchada y lustrosa, que era muy brillante esta serpiente. Una serpiente tipo negro, grande y lustrosa, brillante con la piel manchada. Esta melómana del desierto seguía cabeceando y saltando graciosamente. Seguía saltando y bailando graciosamente esta serpiente. Esta melómana que siente pasión y entusiasmo por la música. Esta serpiente, que era la única recalcitrante, esta melómana del desierto, seguía cabeceando y saltando graciosamente. Estaba bailando con la música. Qué escena esta más verdadera. Como si hubiera bailado sobre su cola toda su vida, esa serpiente. Y marcaba el ritmo de las notas de la flauta. Esta serpiente no se dejó seducir por él, por el encanto de los árabes. No se dejó seducir por el encanto de los árabes, sino que siguió avanzando lentamente en dirección al flautista, quien finalmente echó a correr. Como que Elena nos transporta a la escena que ella vivió, como esta imagen, esta pluma poderosa llega hasta nuestra mente, esta pluma purificada, y nos hace como ver esa escena de las serpientes y la recalcitrante que seguía bailando sobre su cola como si así hubiera sido toda su vida. Era la única que se había resistido al encanto de los árabes. Y siguió en dirección avanzando lentamente al flautista, quien finalmente salió corriendo. El siciliano moderno sacó entonces de su bolso una planta medio marchita, que siguió agitando en dirección de la serpiente. Esto es lo que hizo el siciliano moderno, que fue este que salió corriendo. Sacó entonces de su bolso una planta medio marchita, que siguió agitando en dirección de la serpiente. Tenía un fuerte olor a menta. Y tan pronto como el reptil percibió su olor, siguió al árabe, todavía erguida sobre su cola, pero ahora acercándose a la planta. Unos segundos más y el enemigo tradicional del hombre se vio enredado en el brazo de su encantador. ¿Cómo? No se pudo resistir por ese olor a menta. Unos segundos más y este enemigo tradicional, entre comillas, del hombre se vio enredado en el brazo de su encantador. Se adormeció a su vez esta melómana, y todas las demás serpientes fueron arrojadas juntas a un estanque después que les cortaron las cabezas. Les quitaron la cabeza a estas pobres serpientes y las tiraron al estanque. Muchos creen que todas estas serpientes están preparadas y entrenadas para este propósito, que las preparan o las entrenan, o que bien se les quita los colmillos, se les priva o se les cose la boca. Puede haber sin duda algún malabarista inferior cuyos trucos han dado lugar a tal idea. Es que estos que son superficiales, tal vez le quitan las glándulas venenosas, le quitan los dientes o les cosen la boca, y así puede haber sin duda algún malabarista inferior, algunos malabaristas inferiores cuyos trucos han dado lugar a tal idea. Pero el auténtico encantador de serpientes ha establecido demasiado bien sus derechos, pretensiones en Oriente como para recurrir a semejante fraude barato. Increíble, ¿verdad? Pero este auténtico encantador de serpientes ha establecido demasiado bien sus derechos, pretensiones en Oriente como para recurrir a semejante fraude barato de estos prestidigitadores. Ellos, los encantadores profesionales, tienen el testimonio sobre este tema de demasiados viajeros dignos de confianza, incluidos algunos científicos. Todos ellos tienen este testimonio sobre este tema de demasiados viajeros dignos de confianza, incluidos algunos científicos que han visto a estos encantadores profesionales, como para que se les acuse de tal charlatanería. Forbes verifica que las serpientes encantadas para bailar y volverse inofensivas siguen siendo venenosas. Así lo dice Forbes, que se llamaba Charles René, nació en 1810 en París, era un político, periodista, publicista, historiador y conde. Así que Forbes verifica que todas las serpientes encantadas que están bailando y se vuelven inofensivas siguen siendo venenosas. Al detenerse la música demasiado repentinamente, dice él, si detiene la música repentinamente o por alguna otra causa, la serpiente, que había estado bailando dentro de un círculo de campesinos,
se lanzó entre los espectadores e infligió una herida en la garganta de una mujer joven, que murió en agonía media hora después. Aquí nos comprueba este hecho que relata Forbes, que son venenosas, que las que están hipnotizadas siguen siendo venenosas. Cuando se detiene la música repentinamente o por cualquier otro asunto, dice que bueno, estaba una serpiente bailando con un círculo de campesinos. Se lanzó entonces se lanzó entre los espectadores e infligió una herida en la garganta de una mujer joven que murió en agonía media hora después. Lo dice Forbes en su obra Memorias Orientales, volumen 1, página 44, volumen 2, página 387. Según los relatos de muchos viajeros, las mujeres negras de la Guyana holandesa, las mujeres de Oveat, sobresalen en la domesticación de serpientes muy grandes llamadas amodites o papa. Las hacen descender de los árboles, las hacen seguirlas y les obedecen con solo hablarles. ¿Qué poder tenían estas serpientes, estas mujeres? Entonces, según el relato de muchos viajeros, las mujeres negras africanas de Guyana holandesa, que está por Venezuela, Brasil, en Surinam, son las mujeres de Oveat. Oveat son los hechiceros y hechiceras de África y de las Indias occidentales, secta de magos negros, encantadores de serpiente y brujos. Todos esos son los de Oveat. Practican el vudú y otras cosas ahí. Son las mujeres de Oveat, de estas brujas, sobresalen en la domesticación de serpientes muy grandes. En eso sobresalen estas brujas, domestican serpientes muy grandes llamadas amodites o víboras de cuerno. Las hacen descender de los árboles con solo hablarles, ven para acá, y les hacen seguirlas y les obedecen a la serpiente con solo hablarles. Sacado de Steinman, Viajes a Surinam, volumen 3, páginas 64 y 65. Este Steinman, llamado Juan Gabriel, nació en 1744, era un soldado británico, holandés, escritor. Y entramos al subtema acerca de los faquires y los cocodrilos. Crocodile, faquires y cocodrilos. Continúa Elena. Hemos visto en la India una pequeña hermandad, una cofradía de faquires instalada alrededor de un pequeño lago, o más bien de un profundo estanque de agua, cuyo fondo estaba literalmente alfombrado de enormes caimanes. La relación entre esa secta, esta fraternidad, esta hermandad, esta cofradía de faquires y cocodrilos que estaban instalados en un pequeño lago o un profundo estanque, cuyo fondo ese estanque estaba literalmente alfombrado con enormes caimanes. Estos monstruosos anfibios salen arrastrándose y se calientan al sol, a pocos metros de los faquires, algunos de los cuales pueden estar inmóviles, perdidos en oración y contemplación. Están meditando, ahí están el cocodrilo. Mientras uno de estos santos mendigos permanezca a la vista, los cocodrilos serán tan inofensivos como lindos gatitos. Qué increíble, ¿verdad? Están en el estanque de los faquires meditando en contemplación, y está el estanque alfombrado con estos grandes saurios, estos grandes anfibios. Algunos de los faquires salen a tomar el sol cerca de los faquires que están perdidos en oración y en contemplación, están inmóviles. Están practicando la contemplación, que es una parte de Sanyama, que es el Dhyani Dharana Samadhi. Dharana, Dhyani, Samadhi, atención, contemplación y unión, meditación, ese es el Samadhi. Están perdidos en contemplación mientras uno de estos santos mendigos, mientras que haya uno que permanezca a la vista, los cocodrilos serán tan inofensivos como gatitos. ¡Qué poder! ¡Qué sí tan increíble! Que lo tienen ciertos seres humanos, ganados por su pureza. Dice que la mirada del santo dice que purifica y destruye las malas pasiones. Como decían, la mirada de Kapila, de alguien por ahí en la India que destruyó no sé cuántos demonios con la mirada de ese santo. Mientras uno de estos santos mendigos permanezca a la vista, los cocodrilos serán tan inofensivos como gatitos. Como que le transmite el pensamiento, el santo, de pureza, de tranquilidad, de inocencia. Mansedumbre, ahimsa, no dañabilidad. Pero nunca aconsejaríamos a un extranjero que se arriesgara solo a unos metros de estos monstruos, es lo que dice Elena. El pobre francés Pradín encontró una tumba prematura en uno de estos terribles saurios, comúnmente llamados por los hindúes Moudela. Esta palabra debe ser mejor Nihat o Gariyal. Véase Revista de Edimburgo, volumen 29, página 428, etc. Es
la explicación que nos da, como estos faquires, que son ya bastante santos, controlan a los animales, los vuelven inofensivos con solo la mirada. Pero dice ella que nunca aconsejaríamos a un extranjero occidental que se arriesgara solo a unos metros de estos monstruos. El pobre francés Pradín encontró una tumba prematura en uno de estos terribles saurios, comúnmente llamado por los hindúes Moudel, a veces la revista de Escocia de Edimburgo. Cuando Jámblico, Herodoto, Plinio o algún otro escritor antiguo nos hablan de sacerdotes que hacían brotar áspides del altar de la gran diosa Isis, o de taumaturgos que domesticaban con una mirada a los animales más feroces, se les considera como mentirosos e ignorantes imbéciles. Increíble. Vamos al relato histórico, cuando el Jámblico, que era el gran teurgo neoplatónico, Jámblico o el Herodoto, padre de la historia, Plinio, otro historiador, o algún otro escritor antiguo nos hablan de sacerdotes que hacían brotar áspides del altar de Isis. Del altar brotaban esas culebras. Que las áspides son una cobra de color verde amarillenta con manchas pardas. Mide 2 metros. Esa áspide y es propia del Egipto, con las cuales se envenenó Cleopatra y el otro Marco Antonio, un áspide. Así que lo que dicen estos grandes historiadores como Herodoto, Plinio, Jámblico o algún otro escritor antiguo que nos hablan de los sacerdotes que hacían brotar estas culebras, estas cobras reales del altar de la gran diosa Isis, la Isis saítica. Soy todo lo que fue, es y será, y ningún mortal puede levantar mi velo. Los registros acábicos. Esto, o también lo que decían los grandes magos, los grandes taumaturgos, que ellos podían domesticar con solo una mirada a los animales más feroces. Miraban a un león y lo domesticaban, miraban a un coyote y lo domesticaban. O de los taumaturgos que domesticaban con una mirada a los animales más feroces. Se les considera a todos ellos mentirosos, ignorantes o imbéciles. Cuando los viajeros modernos hablan de las mismas maravillas realizadas en Oriente, se les tacha de entusiastas charlatanes o que son escritores poco fiables. Cuando siguen continuando ese fenómeno, cuando los viajeros modernos hablan de las mismas maravillas realizadas en Oriente, se les tacha de entusiastas, las mismas maravillas, domesticación de animales, se les tacha de entusiastas charlatanes o escritores poco fiables. Pero a pesar del escepticismo materialista, el hombre posee tal poder, el hombre posee tal siddhi, como lo vemos manifestado en los casos anteriores, cuando la psicología y la fisiología sean dignas del nombre de ciencias, los europeos estarán convencidos de la extraña y formidable potencia que existe en la voluntad y la imaginación humanas, tanto si se ejercen conscientes como inconscientemente. Ya estamos entrando a otro tema. Pero a pesar de esos escépticos materialistas, el hombre posee tal verdad. Pueden domesticar animales con solo mirada. Pueden resistir la mordedura de serpientes. Pueden estar inmunes a veneno. Pero a pesar del escepticismo materialista, el hombre posee tal poder, como lo vemos manifestado en los casos anteriores. Y ahora nos va a dar esta conclusión Elena: cuando la psicología, que estudia la mente, la psiquis, o la fisiología, que estudia el funcionamiento del cuerpo, el corazón, bombea la sangre, etc. Cuando la psicología y la fisiología sean dignas del nombre de ciencia, cuando sean dignas, todavía no lo son, están contaminadas por la mancha del judío Sigmund Freud, que solo obscenidades degenerativas exponía en su teoría. La mayoría de toda la ciencia occidental está totalmente embarrada con las mentiras del judaísmo. Karl Marx en el comunismo, en la sociología, o el otro Engels, Lenin, Trotsky, todos son malditos masones judíos financiados por Rothschild, por las malditas bestias primates, adoradores del demonio Jehová. Esos son los demonios en la tierra. O todas esas iglesias cristianas que también financiadas por Estados Unidos e Israel. Son los tentáculos del maligno, la farmacología, Monsanto. Así cuando la psicología y la fisiología sean dignas del nombre de ciencia, cuando sean dignas, los europeos estarán convencidos de la extraña y formidable potencia que existe en la voluntad y en la imaginación humanas. Las ciencias
no sean dignas, psicología y fisiología, los europeos occidentales estarán convencidos de esa extraña y formidable potencia. Una extraña y formidable potencia. ¡Wow! Que existe en la voluntad. Es extraña y formidable la voluntad del hombre y la imaginación humana. Si juntamos una gran imaginación, una gran voluntad, haremos magia, grandes prodigios, milagros, portentos. Con la suma de estos dos, imaginación más voluntad, magia. Esa es esa ecuación. Hay que repetir esto. Cuando la psicología y la fisiología sean dignas del nombre de ciencias, los europeos estarán convencidos de la extraña y formidable potencia que existe en la voluntad humana y en la imaginación humana. Tanto si se ejercen estos poderes conscientes como inconscientemente, la imaginación y la voluntad. Y sin embargo, qué fácil es darse cuenta de tal poder del espíritu. Si solo pensamos en esa gran perogrullada truismo de la naturaleza, de que cada átomo en la naturaleza, el más significante en ella, es movido por el espíritu, que mueve el átomo, el espíritu, y que este es uno en su esencia, pues la más mínima partícula de él representa el todo. Qué bella significado, dando la explicación acerca de esto. Y sin embargo, qué fácil darse cuenta de tal poder del espíritu. Darse cuenta. Si solo pensamos en esa gran perogrullada, esto es una afirmación que resulta simple o superficial por encerrar una verdad muy evidente. Es una perogrullada, encierra una verdad muy evidente, o el truismo, que es una verdad obvia, evidente, de sobras conocida. Si solo pensamos en esa gran verdad de que la naturaleza, de que cada átomo, solo hay que saber esa gran verdad de la naturaleza. Es que cada átomo en ella, el más insignificante en la naturaleza, es movido por el espíritu. ¿Quién mueve al átomo? El espíritu. ¿Quién mueve el cuerpo ser humano? El alma y el espíritu. ¿Quién mueve al animal? El alma o el espíritu. Todos los átomos, ese espíritu, es movido por el espíritu, que es uno en su esencia. El espíritu es el purucha, es uno en su esencia. Pues la más mínima partícula de él representa el todo. La más mínima partícula del espíritu representa el todo, como el macrocosmo, el espacio, el universo, y el microcosmo, el ser humano. Y esa materia no es más que la copia concreta de la idea abstracta. Ya vaya expresión. Y toda esa materia que conocemos, que se unen los átomos, las moléculas, y esa materia no es más que la copia concreta, una copia concreta de la idea abstracta que está en la mente, la idea abstracta, y se materializa, se concretiza al exteriorizarla a la materia. Otro gran aforismo. Después de todo, a este respecto, citaremos algunos ejemplos del poder imperial de la voluntad, incluso inconsciente, para crear según la imaginación, o más bien la facultad de discernir imágenes en la luz astral. Eso es lo que nos dice ella. A este respecto citaremos algunos ejemplos del poder imperial de la voluntad. Qué bella expresión. Citaremos algunos ejemplos del poder imperial de la voluntad. ¿Qué poder tiene más imperial? Incluso ya sea inconscientemente. Para crear esa voluntad según la imaginación crea. Tal voluntad según la imaginación crea. O más bien la facultad de discernir viveka imágenes en la luz astral. Por meditación vemos una imagen y se puede materializar con el poder de Kriya Shakti, con el santo poder. Así que inconscientemente esa voluntad puede crear, tiene un poder imperial para crear según la imaginación, o más bien la facultad para discernir imágenes que están impresas en la luz astral. No tenemos más que recordar el fenómeno muy familiar de los estigmas o marcas de nacimiento. Es lo que viene a boga. No tenemos más que recordar ese fenómeno muy familiar de los estigmas o marcas de nacimiento, donde los efectos son producidos por la agencia involuntaria de la imaginación materna, bajo un estado de excitación. Como siempre, Elena nos da la explicación de los grandes fenómenos que en nuestra ignorancia occidental no lo percibimos, si no fuera por el regalo que nos hizo nuestra querida Elena Petrovna, lucerada sea. No tenemos más que recordar el fenómeno muy familiar de los estigmas, marcas de nacimiento, donde los efectos son producidos por la agencia, por la acción involuntaria de la imaginación materna bajo un estado de excitación. Lo que produce ese efecto
son producidos por esa acción involuntaria de la imaginación materna bajo un estado de excitación. O sea, la imaginación excitada produce esos estigmas en los niños recién nacidos. El hecho de que la madre puede controlar la apariencia de su hijo no nacido, nonato, era tan conocido entre los antiguos, que era costumbre entre los griegos ricos colocar bellas estatuas cerca de la cama de la mujer que va a tener hijos, para que ella pudiera tener un modelo perfecto constantemente ante sus ojos. Todo entra por los ojos o por los oídos. El hecho que la madre puede controlar la apariencia de su hijo no nacido, nonato, que era tan conocido entre los antiguos. Era tan conocido entre los antiguos este hecho que la madre puede moldear la apariencia del niño, que era costumbre entre los griegos ricos colocar bellas estatuas cerca de la cama de la parturienta, que está embarazada, para que mirara esa estatua bellísima, el David, para que ella pudiera tener un modelo perfecto constantemente ante sus ojos. Y así entra al ojo y impregnaba como una fotografía de la luz astral sobre la sustancia maleable del feto. Esta era la costumbre que tenían los griegos ricos, los griegos que tenían amor a la belleza física, los romanos a la guerra y los helenos a la belleza, en todo, en la poesía, en la música, en el canto o en el aspecto físico, la belleza. Pericles, que era Helena de Troya, que era costumbre entre los griegos, Penélope, que era costumbre entre los griegos ricos colocar bellas estatuas cerca de la cama para que la mujer pudiera tener un modelo perfecto constantemente ante sus ojos y salieran bellos esos hijos o hijas. El astuto truco mediante el cual el patriarca hebreo Jacob hizo que se le cayeran los terneros anillados y moteados es una ilustración de la ley entre los animales. También con los animales se aplica este truco, porque entra por los ojos las imágenes. Es un astuto truco que hizo este degenerado, este Jacob, que trabajó no sé tantos años para Labán, por una hija, después le dio la otra, Rebeca, bueno, un solo desmadre. ¿Y qué hizo él? Un día le dijo, supuestamente que el demonio Jehová le dijo que se fuera de ahí. Y él trabajaba para Labán, para su suegro, por las hijas, tantos años por una y tantos años por la otra, y se había vuelto rico. Y Labán no quería que se fuera. Dime cuánto dinero quieres para pagarte. Y le dijo, no, solo dame los terneros que nazcan oscuros o que estén con manchas y los demás son tuyos. Entonces Labán dijo, está bien. Entonces lo que hacía él, cortó unas varas y las colocó cerca del pozo, donde las ovejas tomaban agua y después se copulaban con las ovejas, los cabrillos, y al ver las varas, en el momento de la copulación, así salían sus hijos con esas bandas moteadas, que eran la mayoría de las camadas. Así que Labán, como buen judío perverso, no lo gustaba trabajar, solo engañar a la gente. Así se hizo más rico que Labán. Logró experimentar esta ley. Dice, el astuto truco mediante el cual este patriarca degenerado, Jacob, colocó unas varas peladas donde las ovejas tomaban agua y lo hacían, copulaban. Y ellas miraban las varas mientras lo hacían. Y sus hijos nacían rayados o moteados, que eran para Jacob y no eran para Labán. Así lo hizo y la mayoría del rebaño entonces se hizo para Jacob. Entonces Labán quedó sospechoso cómo este hombre sabía eso, ¿no? Que la mayoría de las ovejas ya no eran puras, blancas, sino que eran oscuras y con manchas por las varas que colocaba donde tomaban agua al pozo. Este astuto truco del patriarca hebreo Jacob hizo que se le cayeran los terneros anillados y moteados más frecuentemente, ¿no? Es una ilustración de la ley entre los animales. Es la conclusión que sacamos de este relato bíblico horrible. Es una ilustración de la ley entre los animales. Una ilustración acerca de cómo esta ley de la imaginación también opera en los animales, no solo en los humanos. Y Aricante cuenta de 4 camadas sucesivas de cachorros, 4 camadas, nacidos de padres sanos, algunos de los cuales en cada camada estaban bien formados, mientras que los restantes carecían de extremidades anteriores y tenían labio leporino. Eso es lo que investigó este Aricante. Observó esas camadas, 4 camadas sucesivas de cachorros nacidos de padres sanos, algunos de los cuales en cada camada estaban bien formados, mientras que los restantes carecían de extremidades anteriores y tenían labio leporino. Las obras de Alfredo Sanelier, de Burdas y Elan contienen relatos de gran número de tales casos. Y en el importante volumen del Dr. Prosper Lucas Sur de la herencia natural hay muchos de estos relatos también. Las obras también cuenta Godofredo Sanelier,
nació en 1772, era un naturalista francés, Geoffroy Saint-Hilaire. Y Burdach se llamaba Carl Friedrich, nació en 1776, era alemán, médico, fisiólogo, catedrático. Y también Elan, estos tres, Saint-Hilaire, Burdach y Elan, contienen relatos de gran número de tales casos, que estamos viendo el poder de la imaginación en los animales. Y en el importante volumen del doctor Prosper Lucas, este médico francés, nació en 1808, era un especialista en el estudio de la herencia. Estudiaba la herencia, la genética, con Gregorio Mendel. Y en el importante volumen del doctor Prosper Lucas Sur, de la herencia natural, hay muchos de estos casos también. Elan cita de Pritchard un caso en que el hijo de un negro y una blanca estaba marcado con colores blancos y negros y en parte separada del cuerpo. Como una oveja manteada. Elan cita de Pritchard. Este Pritchard se llamaba Jan Cowles, era un médico británico que nació en 1786, era etnólogo. Su libro Investigaciones sobre la historia física de la humanidad influyó poderosamente sobre Darwin al sostener una teoría unitaria del surgimiento de la raza de los todos seres humanos que venían del mismo tronco, no como en esas fechas, en esos tiempos se pensaban que cada raza era de un origen diferente de acuerdo a la tierra que había en cada continente. En Inglaterra, como las canteras son blancas, nacieron los albiones, los blancos. En América están los mestizos, igual que en la India. En África están los más quemaditos. En Asia los amarillos. Es por la tierra. Pero bueno, esto es lo que hizo Pritchard, un médico británico, etnólogo, estudiaba las etnias. Su libro Investigación sobre la historia física de la humanidad. Investigación sobre la historia física de la humanidad influyó poderosamente sobre Charles Darwin al sostener una teoría unitaria del surgimiento de las razas de los seres humanos. Todos vienen del mismo tronco, de Adán y Eva, según dicen los occidentales, del Pigmalión. Elan cita a Pritchard un caso en que el hijo de un negro y una blanca estaba marcado con colores blancos y negros, en partes separadas del cuerpo. Esto es bastante curioso, era blanco por una parte, negro por otra. Y añade con loable sinceridad, estas son singularidades para las cuales el estado actual de la ciencia no se puede dar ninguna explicación, según el estado. Así lo confirma él. Estas son singularidades, como un tipo blanco por aquí, negro por acá, blanco como aquí, como blanco por allá. Estas son singularidades para las cuales en el estado actual de la ciencia no se pueden dar ninguna explicación. Sacado de Elan, Los problemas de un médico, página 25. Es una lástima que su ejemplo no haya sido imitado más generalmente. Que dijera la verdad. Es una lástima que su ejemplo no haya sido imitado más generalmente entre los antiguos, como Empedocles, Aristóteles, Plinio, Hipócrates y Galeno. Marco Damasceno y otros nos ofrecen relatos tan maravillosos como nuestros autores contemporáneos. Entre los antiguos también ofrecen casos sanitarios. Empedocles era un célebre filósofo del siglo V a.C., nació en Sicilia. Enseñaba la doctrina de la transmigración y de la evolución. Asentó además la teoría de que nada puede venir a la existencia que ya antes no existía. De la nada, nada sale, como decía. Este era Empedocles, o Aristóteles, Plinio, historiador, Hipócrates, que lo estudiamos en la última sesión, el médico que revolucionó la escuela, Hipócrates, y Galeno. Galeno nació en el año 124 después de Cristo, en Roma, era un médico cirujano de origen griego. Era filósofo, considerado como uno de los más completos investigadores médicos de la Edad Antigua, Galeno. Sus puntos de vista dominaron la medicina europea a lo largo de más de 1000 años en los campos de anatomía, fisiología, patología, farmacología. Increíble, ¿no? Los puntos de vista de Galeno dominaron la medicina europea a lo largo de más de 1000 años. 1000 años. Sus puntos en los campos como la anatomía, fisiología, patología, farmacología, neurología, así como la filosofía y la lógica. Fue médico de gladiadores y del emperador Marco Aurelio. Buen médico lo que era este Galeno. Así que estos autores de la antigüedad, Empedocles, Hipócrates, Galeno, Marco Damasceno y otros nos ofrecen relatos tan maravillosos como nuestros autores contemporáneos. Increíble. Los antiguos ofrecen relatos tan maravillosos como nuestros autores contemporáneos. En una obra publicada en Londres en 1659, se expone un poderoso argumento para refutar a los materialistas. Un poderoso argumento. Al mostrar la potencia de la mente humana sobre las fuerzas sutiles de la naturaleza.
En esta obra llamada De la inmortalidad del alma, escrita por Henry Moore, miembro del Colegio Cristiano de Cambridge. En una obra publicada en Londres de 1659 se expone un poderoso argumento para refutar a los materialistas. Al mostrar la potencia de la mente humana, quien domina la mente domina la tierra, quien domina el corazón, la mente domina la tierra. Aquel que se domina a sí mismo puede dominar a los demás. Al mostrar la potencia de la mente humana sobre las fuerzas sutiles de la naturaleza. La mente puede dominar las fuerzas sutiles de la naturaleza. Esto lo escribió lo que es Kebello Sutra. Se muestran los argumentos para mostrar la potencia de la mente humana sobre las fuerzas sutiles de la naturaleza. Eso sigue sus poderes. La inmortalidad del alma es la obra publicada por Henry Moore, muy comentado. Era un filósofo inglés, nació en 1614 de la escuela de Cambridge. Estudió libros platónicos y estuvo fascinado con el neoplatonismo de Plotino, encanto que nunca lo abandonaría el neoplatonismo. Y estamos entrando en la nota que llaman diversos fenómenos teratológicos. Son estos diversos fenómenos teratológicos acerca de todo esto. El autor, el doctor Moore, mira al feto como si fuera una sustancia plástica. Para él el feto era como si fuera una sustancia plástica, el feto, que puede ser moldeada por la madre en una forma agradable o desagradable. Lo que decía el doctor Moore, mira el feto como si fuera una sustancia plástica, que puede ser moldeada por la madre o alguna forma agradable o desagradable. Entonces lo dejaremos en esta parte del estudio para comenzar con este subtema sobre los diversos fenómenos teratológicos, para no olvidar los cuales son. ¿Qué nos va a decir el doctor Moore en la próxima edición? Estaremos leyendo lo que son las invocaciones finales. Invocación al demonio solar por la guerra del mundo. Nos inclinamos con devoción y reverencia ante la sagrada presencia invisible del diablo en el universo, el logo central universal, nuestro logo solar, la jerarquía satánica, diabólica, Nuestra Señora Blavatsky, la Madre del Mundo, el Señor Buda, el Manu Vaivasvata, el Bodhisattva, Señor Maitreya, el Mahachohan, Mahasura, los 7 Chohanes y los diablos maestros de la gran fraternidad oscura. Y fervorosamente les pedimos que los poderes de sabiduría, de odio, de oscuridad y guerra circunden, encadenen a la maldita humanidad entera. E inspiren a los dirigentes de todas las naciones, especialmente a los que sufren disturbios, guerras, catástrofes, enfermedades, calamidades, hambrunas y tanto más, que aquellos poderes que siempre trabajan por el mal, el progreso y la ciencia de la humanidad inspiren a los dirigentes de todas las naciones, para que se establezca sobre la tierra una guerra verdadera y sufrimientos perdurables. Que las fuerzas de las tinieblas venzan a las fuerzas de la luz, que el mal, el caos y el sufrimiento encadenen a la maldita humanidad entera. Que la guerra y la maldición de los diabólicos seres se derramen por todo el mundo. Que los poderes de sabiduría, de tinieblas y odio envuelven a todos los seres y a todas las criaturas, a todos los hombres y mujeres de esta tierra. Hay una sola vida, una sola satanicidad de hombres y mujeres y una destrucción de naciones. Que el espíritu de desunión y de odio incompasivo que no conoce barreras se apoderen del planeta entero. Que los grandes diablos maldigan y guíen los senderos de la humanidad en el 2023 y siempre, permitiendo que cada uno de nosotros vayamos adelante y rindamos en los niveles internos al servicio para el cual estamos más capacitados, que así sea. Guerra, guerra, guerra. Creo en Satanás, padre del mal y señor nuestro, y en su hijo el anticristo, nacido y engendrado por una santa virgen Helena. Creo en el diablo omnipotente, padre del mal, destructor de todas las cosas y perturbador de los cielos y la tierra, y en el anticristo, su único hijo y perseguidor nuestro, que fue concebido por obra del espíritu maligno y nació de una sacrílega y bella virgen. Fue glorificado por los hombres y reinó sobre ellos. Subió al trono del Dios Todopoderoso y sentado junto a él insulta desde ahí a los vivos y a los muertos. Creo en el espíritu del mal, en la comunión de los malvados y en la perdición del cuerpo y en la muerte e infierno perdurables. Satán. Del cielo cayó un lucero, su nombre es
oh luz cósmica manifestada, oh unidad de la vida única, oh celeste chukra resplandeciente, oh manifestada conciencia proterva, oh fojad indómito dietérico, oh eterno entre los eones, oh rayo prometeico mambantárico, que tu luz descienda hacia nosotros, que la fuerza se enciende, que el gran Satán prevalezca, que todo aquel que se sienta uno contigo sepa por lo tanto que no es uno con todos los demás. Despertad, criaturas dracónicas, es hora de volver a la superficie. Él volverá. Queremos justicia diabólica, pero no nos... ¡Ya! Satanás es nuestro Dios, nada nos faltará. Blavatsky es nuestra diosa, todo lo perderán. ¡Ave Satán!